El doctor Sixto García hizo hizo su doctorado en teología y teología filosófica y sistemática en la Universidad de Notre Dame. Enseñó por 30 años en el Seminario Regional de St. Vincent de Paul en Boynton Beach. Enseñó muchos diferentes cursos como Cristología, Teología Política, Trinidad, Teología Filosófica, Mística. Y tiene varias publicaciones en diferentes antologías. Y es mi esposo. Okay. Caramba, creí que iba a decir algo lindo de mí. Quiero dar las gracias al padre Jorge Rojas, el director del CEI y de la Agrupación Católica Universitaria, al padre Marcelino, padre Pedro, a toda la comunidad jesuita de aquí, a todos los colaboradores del centro y a Alfredo Romagosa por el honor de invitarme a compartir algunas reflexiones hoy sobre Arrupe. Comencé a preparar esto y yo dije, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Y entonces me acordé que hacía años había leído este libro de ensayos sobre el corazón de Jesús de Arrupe, escrito por Arrupe, ¿verdad? Y me acuerdo que en aquel entonces yo dije, esta es la fuente, este es el manantial, el ontanar de donde fluye toda la mística de Arrupe, toda su espiritualidad. Uno lee este libro, el título en inglés es In Him Alone is Our Hope. En Él solamente está nuestra esperanza, que es una frase tomada de las constituciones de la compañía. ¿Verdad? Texto sobre el corazón de Jesús de Pedro Arrupe. Y esto sería un punto propicio para empezar, porque yo dije, quiero dividir esto como en dos partes. La primera es presentar de nuevo ese manantial, esa fuente, de la espiritualidad de Arrupe, de ese compromiso y ese amor apasionado con Jesucristo, ¿verdad? Que es la razón de ser de todo lo que Él dice y hace. La razón de ser, ¿no? Lo que define, ¿no? Su compromiso apasionado con la justicia social, su redefinición de la misión de la compañía en términos de la fe que hace justicia, ¿no? Y en términos de la comunión con los más pequeños de los pequeños, la confrontación profética ante la opresión, el devenir un clamor vivo por la justicia y la compasión hacia aquellos que no tienen voz. Esto para él fluye inevitablemente. De nuevo, si me permiten repetir la metáfora, como un río de su manantial de la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Verdad? Más adelante citaremos a Arrupe que dice, Jesús es el modelo ideal en su corazón de la persona para los demás. El hombre para los demás, la persona para los demás. Arrupe en esto se sitúa en una antigua tradición de la Compañía de Jesús como receptora y promotora de la espiritualidad del Sagrado Corazón. San Pedro Canicio en el siglo XVI, jesuita y doctor de la Iglesia, uno de los 37 hombres y mujeres que la Iglesia ha proclamado como tal. No, en el siglo XVII, Claude de la Colombière. Aquí hago una pausa que no tiene que ver realmente con el tema. Durante un tiempo yo le estaba pidiendo primero al padre Marcelino, ahora se lo pido al padre Rojas, ¿verdad? Y a los que nombren aquí un cuarto por lo menos, un salón en honor de San Pedro Canicio, mi jesuita favorito después del fundador. Por lo menos un cuarto de baño. ¿Verdad? Porque no solamente es santo, San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia. Y otros como ellos revelaron la relevancia del corazón de Jesús como un elemento definitorio de la espiritualidad de los ejercicios espirituales. Son palabras de Arrupe, ¿no? Y en cierta manera, esto se remite a una frase que cita Pedro Miguel Lamet en su biografía, la tengo por ahí, de Arrupe. Quiten a Jesucristo de mi vida y todo se caerá. Fue durante este proceso de lectura, de estar leyendo esta colección de escritos sobre el corazón de Jesús, escritos por Arrupe, ¿no? Que ocurre como una convergencia de gracias. Yo prefiero usar convergencia de gracias en vez de hablar de coincidencias, ¿no? Que ¡pum! Se apea al Papa Francisco con su encíclica Dilexit Nos, ¿verdad?
sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, ¿no? O sea, hay una resonancia ahí, un eco, ¿no? Tanto de los escritos de Arrupe como del documento pontificio como tal, ¿no? El Papa recuerda explícitamente en el documento las resonancias que dicha espiritualidad y devoción tienen dentro de la compañía. De modo especial, él alude a la consagración de toda la compañía de Jesús al Sagrado Corazón, hecha en el siglo XIX, por el que era entonces prepósito general Peter Jan Becks, ¿verdad? En septiembre de 1871, ¿no? Y el Papa recuerda, Francisco nos recuerda que en junio 19 de 1972 Arrupe renueva, ya en un lenguaje más adaptado a nuestros tiempos, ¿no? Esa misma consagración, y Arrupe alude al famoso evento definitorio, la experiencia de San Ignacio en la Estorta, noviembre de 1538, poco antes de entrar en Roma. No, San Ignacio le pide al Padre, por intercesión de la Virgen, que lo ponga con su hijo. Frase clave, que lo ponga con su hijo. Arrupe dice, y cito, como seguidores del puñado de hombres que fueron los primeros compañeros de Jesús, nosotros, a nuestra vez, te dirigimos la misma oración, pidiendo que nos pongas con tu hijo, para servir bajo la bandera de la cruz, donde Jesús fue clavado por obediencia, con su costado atravesado y su corazón abierto, como signo de su amor por ti y por todos los hombres. Estas últimas palabras de la consagración de Arrupe, signo de su amor por ti y por todos los hombres, ya nos apuntan, ¿verdad?, al manantial de donde brotará su mística de ojos abiertos, ¿no? Y que define al jesuita en realidad a todos nosotros, ¿verdad? Y como el jesuita a todos, ¿verdad? Como el hombre, persona, no, para los demás. Fundamentos teológicos de esta espiritualidad, Pedro Miguel la mete en la biografía a la cual aludí, ¿no?, titulada Arrupe, testigo del siglo XX, profeta del XXI, nos dice que los tres teólogos y pensadores favoritos de Arrupe, tenía sus libros al lado de su mesa de cama, ¿no?, eran el jesuita alemán Karl Rahner, el jesuita francés Henri de Lubac y el también jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin. Rahner de suyo fue autor de numerosos escritos y ensayos sobre la teología del corazón de Jesús, este teólogo alemán tan riguroso cuyo lenguaje no siempre es fácil de descifrar, ¿no? Llegó a ser conocido por muchos como el teólogo del corazón de Jesús. Arrupe toma de Rahner intuiciones fundamentales y dice, Arrupe, la palabra corazón, tanto en el lenguaje cotidiano y en la terminología bíblica, es una de esas palabras que Karl Rahner ha dominado un Urwort, o sea, alemán. Palabra alemana que significa una palabra raíz, una palabra primaria, ¿no? ¿Qué cosa es una palabra primaria? Tales palabras, dice Arrupe, están cargadas de significado y son difíciles de definir, y por ello son altamente evocativas. La palabra madre es otro ejemplo. ¿Quién puede recoger lo que esta palabra significa? Lo que esta palabra evoca. A cualquier definición de la misma, uno siempre puede decir, sí, una madre es todo eso, pero es mucho más. Pero es mucho más. Porque nadie puede alcanzar su última profundidad y mucho menos comunicar a los demás, lo mismo con la palabra corazón. Arrupe reconoce la vicisitud de que la expresión corazón de Jesús ha sufrido en nuestros tiempos, que ciertas imágenes, ¿no?, poco atractivas y todo eso, ¿no? Se la ha identificado con formas culturales y obsoletas, tanto así que corría el peligro, dice Arrupe, de ser sepultada. Pero añade, y cito, corazón de Jesús es una frase de aptitud poco usual y tan enraizada en significado bíblico que es irreemplazable. Aquí añado yo personalmente, ¿no? Arrupe se fundamenta ciertamente en las Escrituras. La palabra hebrea lev o lebeb en el Antiguo Testamento se usa 858 veces, la pueden contar si no me creen, ¿no? El griego cardía, la palabra cardiólogo viene de ahí, ¿no?, 151 veces en el Nuevo Testamento. Arrupe prosigue diciendo, corazón de Jesús, todo el amor de Cristo, Dios y hombre, enviado por el Padre por medio del Espíritu, que se ofrece a sí mismo como redención por todos y establece con cada uno de nosotros una relación personal. Y cita aquí curiosamente, ¿no?, al Papa Juan Pablo II. Padre Conrado nos ha hablado de las dificultades y tensiones que hubo entre los dos, pero aquí cita su encíclica Redemptor Hominis, la primera que publicó Juan Pablo. El misterio interior del hombre, del ser humano, en lenguaje bíblico y no bíblico,
se expresa con la palabra corazón. Cristo, el Redentor del mundo, es aquel que ha penetrado de forma única e irrepetible, aquí a Rúpero, el misterio del hombre y del ser humano y ha entrado en su corazón. Y cita, aquí a Rupe a continuación, cita la insuperablemente bella y cristológicamente definitorio texto de la Constitución Conciliar Gaudium et Spes número 22, que dice, y Arrupe hizo esto una parte esencial, fundamental de toda su teología, de toda su espiritualidad. Y dice esta frase conciliar, ¿no? Gaudium et Spes, artículo 22. Por su encarnación, el Hijo de Dios, en cierta manera, se ha unido a todo ser humano. Trabajó con manos humanas, pensó con una mente humana, actuó con una voluntad humana y con un corazón humano amó. La palabra corazón, por lo tanto, según nos dicen Karl Rahner, Pedro Arrupe y el consenso de los teólogos y exégetas bíblicos, define lo más profundo del ser humano, su realidad más plena, y por ende constituye la definición más radical y total del misterio de Jesús, el Cristo. Arrupe nos dice sin ambajes, sin cortar palabras, es imposible encontrar en el Nuevo Testamento una palabra que más propiamente y con más precisión y con más calor humano se acerca a una definición de la persona de Cristo que su corazón. No. Es imposible, ¿verdad? Es imposible ver, leer esto, ¿no? O sea, estas palabras de Arrupe y no conectarse inmediatamente, no sentir un vínculo, no tener una ventana abierta a lo que es, ¿verdad?, su pasión por Jesucristo y por lo tanto la fuente de su mística de ojos abiertos, su compromiso de justicia social. Más adelante abundaremos en eso. Arrupe añade que aunque hay palabras del Nuevo Testamento que reflejan el misterio de Jesús, sin embargo, nos dice Arrupe, por otro lado, cito aquí, rara vez nos revela el Evangelio ninguna característica interior de Cristo que no se puede epitomizar en su corazón. Más aún, los signos exteriores, sus parábolas y discursos, toda su vida, no son inteligibles en su sentido más profundo, sino son leídas desde el punto de vista de su corazón. El amor de Jesús, el Cristo, se ha revelado y expresado plenamente en su corazón. Arrupe apunta a los excesos de este amor. No, cito Arrupe. Jesús es específico. Ama a tus enemigos. Haz el bien a aquellos que te odian. Bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que te maltratan. Este es uno de los puntos más salientes del Evangelio, porque allí, nos dice Arrupe, descubrimos la esencia del cristianismo, el amor incondicional y fraterno. ¿Quién no se puede maravillar, añado yo aquí, ante no solamente la profundidad teológica? Arrupe era un hombre teológicamente formado. Aquí los tres teólogos favoritos de él: Karl Rahner, que es uno de los dos teólogos más importantes del Vaticano II, Henri de Lubac y Teilhard de Chardin, que murió antes del Vaticano II. No, y sobre todo lo propio del gran pensador, del gran místico, del gran teólogo, no solamente que puede expresar verdades teológicas profundas, sino la forma poética, mística de hacerlo, ¿no? Este amor que fluye del corazón de Jesús es provocador, subversivo, subvierte. En las palabras de Arrupe, escandaloso, y dice Arrupe, la denuncia que hace Jesús del pecado rivaliza su compasión inagotable por el pecador. Jesús causa escándalo cuando perdona a la mujer adúltera, cuando le habla a una mujer samaritana, cuando sana y perdona paralíticos y posesos, cuando ignora la impureza legal para compartir mesa con pecadores. Para describir al Padre y describirse a sí mismo en las parábolas del Hijo Pródigo del Buen Pastor, Jesús se refiere a su corazón abierto a perdonar. Arrupe nos señala que Jesús, en el contexto del cuarto evangelio de Juan, nos radicaliza su amor ya hacia el final de su vida. Y Arrupe cita aquí, nos incluye en este texto, ¿no?, las palabras de Jesús en el capítulo 13, versículo 34 del Evangelio de Juan. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, que así como yo los he amado, así ámense también entre ustedes. Y Arrupe apunta a este texto, diciendo, la expresión como yo los he amado contiene, oigan esto,
capacidad de mística y de profundidad que tiene Arrupe. Contiene todo el misterio de la encarnación, la kenosis, o sea, el autovaciamiento, aceptada como preparación para el misterio pascual. Jesús afirma, nos dice Arrupe, esta es la medida del amor que se nos urge. Ámense unos a otros como yo los he amado. Yo los he amado como el Padre me ha amado. La novedad más radical que ofrece el Evangelio, la caridad, se define así en esta insuperable expresión. Saboreemos un poco esto. O sea, yo los he amado como el Padre me ha amado. La novedad más radical, añade Arrupe, que ofrece el Evangelio, la caridad, se define así en esta insuperable expresión. Insuperable. O sea, Arrupe puede leer la escritura, los textos evangélicos como tal, y ver ahí cosas que quizá el lector corriente no puede ver y sentir, ¿verdad? Para Arrupe los dos preceptos, amor a Dios y al prójimo, son uno. Inspirados por la obra de Karl Rahner, también amor de Dios y amor al prójimo, que en el original alemán eran dos, publicadas como uno. Arrupe argumenta lo siguiente: la misma caridad que nos acerca a Dios debe acercarnos a nuestros hermanos. En ellos debemos encontrar a Dios. Cristo está en ellos, sobre todo en los más necesitados, en los pobres, en los más pequeños. Cita del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Durante toda su vida, Cristo mostró su predilección por ellos y siguiendo su ejemplo, aquí apunta ya el decreto cuarto de la Congregación 32, debemos también darles nuestra preferencia, ¿verdad? Apelando al texto de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 20, Arrupe cita: toda persona que no ama a su prójimo, a quien puede ver, no puede amar a Dios, en quien no ha visto jamás. Juan, o sea, el presunto autor de la primera carta de Juan, nos advierte en muy claros términos que el amor de Dios, que no es acompañado por el amor al prójimo, es una ilusión. Y citando en la misma primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 17, el texto que cita: si una persona que sea bien acaudalada en los bienes de este mundo viera a uno de sus hermanos en penuria, pero le cierra su corazón, ¿cómo puede residir en él el amor de Dios? Y añade Arrupe su propia exégesis de este texto, o sea, interpretación. Cerrar el corazón, entre comillas, significa privarlo del amor y del compartir que el amor implica, porque no hay otra palabra, Arrupe, no hay otra palabra, ninguna, que designe más directamente el amor que la palabra corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Arrupe cuando habla del hombre o el ser humano para los demás? Primero, es una definición profunda de lo que es el corazón de Cristo. Dice: Jesús es en verdad el modelo ideal del hombre o la persona para los demás. Aquí aparece dicho claramente, en este mismo texto del cual he tomado las otras citas, ¿no? Y sus consecuencias para hoy, según Arrupe. ¿Cómo su corazón sufriría hoy? Dice Arrupe. ¿Cómo su corazón sufriría hoy ante el muy difundido y persistente fenómeno del hambre? Del hambre. ¿Cómo su corazón, dice Arrupe, sufriría hoy ante el muy difundido y persistente fenómeno del hambre? Es muy difícil leer esto. No, es imposible. Haría falta una opacidad, una densidad mental espantosa para no ver aquí a un místico, ¿verdad? Es un místico cuyos ojos, ¿verdad?, cuya visión de las cosas se va abriendo, ¿verdad? Se va abriendo cada vez más, ¿no? La esencia de la mística de ojos abiertos, que define al ser humano, el hombre, la persona para los demás, es decididamente cristocéntrica. Arrupe cita a Karl Barth, curiosamente, murió en 1968, el más notable teólogo protestante de su época. Su monumental síntesis, la de Barth, la dogmática eclesial, él era suizo, fue admirada por algunos papas explícitamente. San Pablo VI, San Juan Pablo II, admiraba a Barth, y mucho antes que ellos, créanle o no, Pío XII, ¿verdad? ¿Qué frase de Barth, qué pensamiento de Karl Barth, este gran teólogo reformado, ¿no?, es la que a Arrupe le impacta? Barth dice: dime cuál es tu cristología y te diré quién eres. ¿Cómo Arrupe interpreta esto? Arrupe dice, y cito: la idea que nos hemos formado de Cristo determina nuestra relación con Dios, con la humanidad y con el mundo. La pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?,
tomada del texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 14. Es decisiva, paralelos en San Marcos también, San Lucas. Toda la historia de la iglesia, prosigue Rupe, de su situación presente y todo el futuro del reino, aguarda la respuesta que daremos tanto colectiva como individualmente a esta frase de Barth. Dime cuál es tu cristología. O sea, no en el sentido solo académico, se entiende solamente, sino tu percepción de Cristo, tu intimidad con Jesucristo, ¿verdad? Una respuesta que sin duda nos dará una más plena comprensión del ser más íntimo de Cristo, su corazón. Arrupe añade, y cito, es necesario aceptar y vivir lo que Él dice sobre sí mismo. Si la respuesta a esta pregunta va a crecer en nosotros, reproduciendo el amor trinitario que desafía toda lógica. ¿Qué amor trinitario que desafía lógica es esta? Dice Rupe, el milagro de amor que fluye del corazón de Cristo, que es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Una de mis frases favoritas de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. No, San Pablo, digo esto yo aparte, ¿no? Añade a eso en el versículo 25 de esa primera carta a los Corintios, capítulo 1, ¿no? En griego, ton moron tu theus o fotoron ton antropon estin. Para los que no sepan griego, la locura de Dios. El padre Rojas sabe griego, lo estudió. Me lo dijo que estudió. La locura de Cristo. San Pablo usa la palabra griega morón. Eso es original con San Pablo, la palabra morón. Hoy en día lo usamos como insulto. Oye, chico, tú eres un morón, no entiendes lo que yo digo. O sea, pero dice, la locura de Cristo es más sabia que los hombres. No. Y Arrupe añade, obviamente, y que no tiene sentido para los ateos de nuestra época. Y entonces aquí añade a uno de esos pensadores favoritos, el jesuita francés, murió en 1955, ¿no? O sea, Pierre Teilhard de Chardin. Y dice sobre Chardin lo siguiente, Teilhard profesaba un amor apasionado al corazón de Cristo a dos niveles. Uno, una simple devoción al corazón de Jesús, en su correspondencia diaria lo vemos. El otro nivel es Cristo como punto omega del universo, ¿no? A quien Él conoce y que solamente puede ser identificado como un acto de amor. Pero, nos dice Rupe, Teilhard nos revela un gran secreto, y aquí Rupe cita a Teilhard directamente. El gran secreto, el gran misterio es, el mundo tiene un corazón. Dato, que eso es un dato de la reflexión, pero este corazón es el corazón de Cristo, este es un dato de la revelación. El universo se concentra en un centro, y el centro cristiano, dice Rupe, citando a Teilhard, es el corazón de Cristo. En definitiva, Rupe apunta a lo que él considera el texto central de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y cito a Rupe, Dios es amor, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Aceptamos, dice Rupe, que no podemos entender el misterio, aunque sabemos que por el amor estamos incluidos en él. El amor definido no por su objeto, sino por la disposición del que ama, solamente puede ser uno. Por ello, el amor sobrenatural por el prójimo, a quien Cristo ama, y a quien nosotros amamos por Cristo, es un camino para acercarnos a la Trinidad. Y dice, pero no es esto, dice Rupe, qué intuición más tremenda. No es esto lo que queremos decir cuando hablamos del contemplativo en la acción. Bien, la segunda parte de mi compartir. Ya la expresión concreta e histórica de la mística de ojos abiertos, ¿no? Preámbulo definitorio, ¿no? Aquí Fefita y Silvia han aludido a esto, ¿verdad? También el padre Conrado. La Congregación General 32 se reunió desde diciembre 2 de 1974 hasta marzo 7 de 1975. Promulgó el famoso decreto cuarto, que redefiniría la misión de la Compañía de Jesús en su esencia más íntima. En su biografía, Pedro Miguel Lamet tiene esta frase escueta. El propio decreto resume su contenido en dos palabras y citando el decreto. Dicho brevemente, la misión de la Compañía de Jesús es el servicio de la fe, de que la promoción de la justicia constituye una consecuencia absoluta. Fíjense. La promoción de la fe, el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una consecuencia absoluta de esa promoción de la fe, de ese servicio de la fe. La injusticia debe ser atacada por nosotros en su raíz, que está en el corazón del hombre, ser humano. Nos es, pues, preciso trabajar en la transformación de las actitudes y tendencias
que engendran la injusticia y alimentan las estructuras de opresión. Las estructuras de opresión. Dar limón es bueno y necesario, pero no basta. No basta. Ya el Papa Francisco, dicho sea de paso, en su primer gran documento, su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, lo dice en el número 188. Hace falta cambiar las estructuras que perpetúan la pobreza. No. Aquí cito, ¿no?, también un teólogo jesuita que también Silvia y Fefita citaron, ¿no? Yves Calvé fue asistente y colaborador cercano de Arrupe y nos da una intuición clave respecto a ese decreto cuarto que es, en toda su esencia, obra de Arrupe. Es preciso repetir, dice el padre Calvé, ante todo, que la novedad del decreto cuarto no está tanto en las afirmaciones acerca del servicio a la fe, sino casi exclusivamente en las afirmaciones acerca de la promoción de la justicia. Fue a esta la que se dedicaron los más amplios desarrollos y esto también, ¿verdad? Fefita y Silvia y el padre Conrado nos han elaborado, ¿verdad? Fue a propósito de ella cuando se emplearon algunas de las afirmaciones más fuertes. Ya de entrada podría preverse que este aspecto habría de llamar más tarde la atención y habría de producir un fuerte impacto, como ya se ha hablado aquí antes en más detalle. El comentario del Calvé, resumido en su esencia, es una descripción profética de las consecuencias que esta nueva dirección de la misión de la compañía, proclamada por este decreto, tendrían. En efecto, la visión del decreto cuarto no podía menos de traducirse en rechazo, persecución y martirio. Ejemplo número 1. Marzo 12 de 1977. El jesuita, hoy en día beato, fue beatificado hace 2 años. Rutilio Grande, 48 años, junto con 2 catequistas y ayudantes, Manuel Solórzano, de 72 años, Nelson Lemo, de 16, son asesinados por miembros de la Guardia Nacional cerca del pueblo de Aguilares, en El Salvador. Padre Rutilio se había señalado no solo como un apasionado vocero de los pobres y oprimidos en su tierra, 27 días antes de su muerte, en la última homilía que él jamás predicó antes de ser asesinado, en el pueblo de Apopa, el 13 de febrero de 1977, Rutilio dijo que en la situación presente de represión de los pobres, cito, muy pronto la Biblia y el Evangelio les será prohibido cruzar nuestras fronteras, porque cada una de sus páginas es subversiva. Cada una de las páginas de la Escritura es subversiva. Muy pronto se le va a prohibir, ¿verdad?, importar Biblias. Dato clave, sin el padre hoy en día beato Rutilio, sin el beato padre Rutilio Grande, no tendríamos a San Oscar Romero. Según todas las historias que yo he leído, ¿no?, y vidas de Romero y todo esto, fue Rutilio el que más persuadió a Romero de desencajarse de las oligarquías, ¿verdad?, de millonarios de El Salvador y comprometerse con los pobres. Era buen amigo de Romero. Y lo persuadió con sus palabras y, en definitiva, con su martirio, a desligarse de esa oligarquía que había influido en su designación por el obispo. Los oligarcas salvadoreños pensaban que Romero iba a ser fácil de manipular, ¿verdad? Pero la muerte de Rutilio Grande fue un punto decisivo de cambio para el santo arzobispo. Segundo ejemplo, noviembre 19 de 1989, el jesuita Ignacio Yacuría, rector de la Universidad Católica Centroamericana José Simeón Cañas, el vicerrector Ignacio Martín Baró y otros 4 jesuitas, miembros de la facultad, la asistente de la comunidad, la señora Elba, y su hija Cristina, fueron ametralladas, asesinadas por miembros del ejército salvadoreño. Lamed, aquí en su biografía, añade un comentario que hace Arrupe sobre comentario de Lamed. Al mismo tiempo se comenzaban a encarcelar y asesinar a jesuitas. Uno es detenido en la India por protestar contra la esterilización obligatoria. Desde el mes de julio de 1977, ningún jesuita podía vivir en Vietnam. Unos pocos días antes habían sido asesinados 3 en Rhodesia. Y aquí Lamed cita a Arrupe, cuando se entera de la muerte del padre Rutilio. Dice Arrupe, estamos perdiendo, fíjense, esto también Fefita y Silvia aludieron a esto, ¿verdad? Estamos perdiendo muchos de nuestros mayores bienhechores, porque en las escuelas jesuitas enseñamos a sus hijos las actitudes sociales del Evangelio. ¿Qué hacen los padres de esos hijos, a los cuales nos acusan de ser radicales de izquierda, cuando citamos simplemente la Populorum Progressio, la encíclica de Pablo VI, la Octogésima Adveniens, la exhortación también de San Pablo VI, y la Mater et Magistra, la segunda encíclica de San Juan XXIII? ¿No? Y cuando se le informa del asesinato de Rutilio Grande, Arrupe añade lo siguiente, y cito, estos son los jesuitas que necesita hoy el mundo y la iglesia,
hombres impulsados por el amor de Cristo, que sirvan a sus hermanos sin distinción de raza o de clase. Hombres que sepan identificarse con los que sufren, vivir con ellos hasta dar la vida en ayuda. Hombres valientes que sepan defender los derechos humanos hasta el sacrificio de la vida si fuera necesario. Esta es la misión concreta, fin de la cita. Esta es la misión concreta que toma en la historia la mística de ojos abiertos. El vocablo mística es una certera definición de la visión que Pedro Arrupe le da a la misión de la compañía. Mística viene de la raíz griega mys, que se remonta mucho a los cultos mistéricos antiguos, ¿no? De los siglos II antes al siglo II después de Cristo, ¿no? Cuyo sentido original remite a esos cultos mistéricos y remite al silencio, a lo que siempre fue característica de Arrupe. Esa foto de él orando en un kimono japonés así lo identifica, así lo refleja. El pasmo y el asombro ante la grandeza, la belleza y el amor de lo divino. El pasmo y el asombro. En uno de sus diálogos, el Teateto, el filósofo griego Platón, hace decir a uno de sus caracteres, a Sócrates, su maestro, decirle a un joven filósofo: Teateto, veo que vas a ser un buen filósofo, porque siempre estás lleno de pasmo y de asombro. Porque el pasmo y asombro es el principio de toda filosofía. Arrupe podía haber añadido, nosotros podemos añadir, es el principio de toda espiritualidad, de toda mística, de toda teología. En clave cristiana, la mística de ojos abiertos exige por su propia esencia un asombro y maravilla ante la imagen de Dios en el ser humano. Esto lo vemos en el libro de Génesis, ¿no? En capítulo 1, versículo 26. Una dignidad que, cuando sufre degradación, opresión, humillación bajo las estructuras de poder y dinero del mundo, invita de por sí un compromiso radical, subversivo, provocador, que siempre será riesgoso para un testigo del Evangelio, en particular para aquellos como Ignacio y sus seguidores que desean, como en la estorta, ser puestos con el Hijo, ser puestos con Jesús, con Jesucristo, cuyo corazón abierto no excluye a nadie. Aquí también tenemos el significado definitivo de lo que Arrupe llama el ser un hombre persona para los demás. La expresión tiene una profundidad no fácilmente discernible. Aquí es bueno hacer un poco de antropología teológica, propongo yo, ¿no? No se asusten por las palabras antropología teológica. Lo que sigue lo voy a decir en latín, así que no. Aquí es bueno, o sea, ser para alguien no es algo que se le añade a la persona, a la identidad humana. Dios me creó como tal y luego me hizo para otros, no. Creación y vocación son la misma cosa. Dios nos crea ya desde el momento de nuestra concepción para algo, para alguien como tal. Todos somos creados para algo o alguien. El hombre persona para los demás es aquel o aquella que libremente define lo que él o ella es por naturaleza en clave de autodonación, de autoentrega, de desgaste y muerte por los demás. La mística de ojos abiertos es la vivencia definitiva de la persona para los demás. Es decir, para aquellos que no tienen voz para clamar por la justicia, por la liberación de las opresiones del hambre, el desprecio, el racismo. En dos palabras, la mística de ojos abiertos resulta en el compromiso con los amados preferencialmente por Jesús, con los amados preferencialmente por Pedro Arrupe, el místico por excelencia de ojos abiertos, la persona por excelencia para los demás. Gracias. ¿Quién le va a preguntar así? Gracias. Este de aquí está en Amazon. En Amazon. In Him alone is our hope. In Him alone is our hope. Son escritos
El subtítulo es Text on the Heart of Jesus by Pedro Arrupe S.J. El ISBN, bueno, un momentico, por favor. 978-1-947617-148. Repito, 978-1-947617-148. Mientras más pidan, me da un porcentaje. No. Bueno, mientras esperamos por las preguntas, quiero hacer un anuncio para las personas que nos están viendo virtualmente. El evento de la 1 de la tarde no va a ser transmitido en vivo. La transmisión en vivo se reanuda a las 2 p.m. ¿sí? La transmisión en vivo se reanuda a las 2 p.m. ¿Quién iba a preguntar si está nada? Ya lo dijo todo. Otra pregunta. Ya lo de ustedes se nos olvidó. La pregunta es para todos, pero tú lo puedes responder. Son para todos, pero si es para pare con radio, no para. Lee la pregunta. Bien, aquí tengo una pregunta bastante cargada. Se la quisiera delegar a otro, pero bueno. ¿Qué tanto daño hizo la teología de la liberación a la actualidad latinoamericana? Hay dos cosas que yo quiero decir. Primero, aquí hay un error espantoso, ¿no?, que se circula aún entre teólogos, ¿no?, y académicos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Cuando hablan de la teología de la liberación, hablan de una teología de la liberación.
se pueden identificar 4 o 5 por lo menos tradiciones o corrientes de teología de la liberación, que van de las más moderadas, ahí Juan Luis II quizás sea un ejemplo de eso, ¿verdad? El jesuita uruguayo, ¿no? A la más izquierdista, ¿no? La de José Porfirio Miranda, ¿no? Que escribió libros titulados Marx y el cristianismo, ¿no? O sea, un individuo que se confesaba un cristiano marxista, ¿no? O sea, que van de un extremo al otro y pasando por todos los matices en el medio, ¿no? O sea, que depende de qué teología de la liberación. Quizás las que más predominaron fueron aquellas que, curiosamente, no tenían, que más influencia tuvieron, ¿no? Gustavo Gutiérrez, fíjense, Gutiérrez, que murió hace poco, murió hace 6 semanas, 5 semanas o algo así, ¿no? De 95 años de edad. Gutiérrez fue invitado por el Papa Francisco a dar charla en el Vaticano, ¿verdad? Creo que Francisco fue electo en marzo del 2013, fue a fines de ese año, ¿no? Principios del año siguiente. Sí, Gutiérrez fue invitado, ¿no? Y le dijeron, le preguntaron precisamente, ¿no? Le preguntaron, ¿no? La referencia aquí, la referencia de la pregunta a Gutiérrez a 2 documentos de la congregación, hoy en día dicasterio, la Congregación de la Fe, ¿verdad? De 1984 y 1986, donde había críticas. Si uno lee bien esos documentos, no son críticas así a barrida suelta de toda la teología de la liberación, sino a ciertas formas, aquellas que se inspiran en argumentos o fundamentos o principios marxistas propiamente, ¿no? Pero si uno lee sobre todo el documento de 1984, es bastante flexible respecto a la teología de la liberación en general como tal, en general, ¿no? Y Gutiérrez dijo, bueno, a esa pregunta que le hicieron en el Vaticano, donde estaba dando una charla, a invitación de Papa Francisco, ¿no? O sea, toda teología auténtica, toda teología que pretenda testimoniar, proclamar, reflexionar sobre Jesucristo, el liberador, tiene que ser teología de la liberación, ¿verdad? Aunque no se le llama así, como tal, ¿no? No, el daño ha sido hecho, me parece a mí, en mi humilde opinión, y claro que aquí puede haber mucha diversidad de opiniones, ¿no? Ha sido hecho por la mala interpretación de lo que es la teología de la liberación, de la cual, repito, existen por lo menos 4 o 5 vertientes como tal, que van de las más moderadas, de las más centristas, de las más centrales propiamente, hasta las más extremas como tal. Se han adoptado muchas veces, uno habla de teología de la liberación y citando esto una teología marxista, toma puntos de vista de Marx, sobre todo la alienación, y fíjense, ese es un punto clave, la alienación. Marx habla de la alienación del obrero, ¿no? Del producto de su trabajo, de los demás obreros, ¿verdad? De la sociedad y todo eso. Juan Pablo II hace una referencia explícita al concepto de alienación de Marx, creo que es en centésimos años, ¿verdad? Y dice, Marx nos recordó que hay un proceso de alienación del hombre, pero no es lo que él dice. Es nuestra alienación precisamente lo que es el sentido último de nuestra vida, nuestro encuentro con Dios, ¿verdad? O sea, nuestro encuentro con Dios y por lo tanto el testimonio que debemos dar de Jesucristo en nuestra vida aquí como tal. O sea que Juan Pablo II reconoce, ¿no?, que hay una cierta verdad en hablar de alienación, no en el sentido en que lo hace Marx, ¿se entiende?, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Aquí estoy citando a San Juan Pablo II, ¿verdad? O sea que el daño ha sido hecho por la mala interpretación, primero, o por la adopción de aquellas vertientes de la teología de la liberación que hacen un uso libre, si es que no se identifican con la filosofía marxista como tal, marxista-leninista. El mexicano José Porfirio Miranda es un caso de esos. Hay que ver los libros que él escribe, ¿no? O sea, primero, no tiene sentido teológico, ¿no? Segundo, son una propaganda marxista barata, ¿no? O de la mala comprensión de que hay, de que debido precisamente, es que hay mucha gente, ¿no?, que oyen campanas y no saben dónde, ¿no? Teología de la liberación, todo eso es marxista, todo eso es... Momentico, pero ¿de cuál vertiente está usted hablando? ¿De quién? ¿De cuál de los teólogos liberacionistas? ¿De Hugo Asman? ¿De Gustavo Gutiérrez? De Leonardo Boff, que representaba una posición más o menos intermedia? ¿De Juan Luis II, el jesuita uruguayo? Y todo eso. ¿De quién está usted hablando cuando habla de teología de la liberación? No, de teología de la liberación, todos son marxistas. No, todos son marxistas. No. Hay algunos de ellos se les ha dado el nombre teología de la liberación sin que los proponentes hayan usado ese nombre como tal. O sea que el daño ha sido causado, mi humilde opinión, ¿verdad?, por la confusión espantosa que hay sobre lo que es teología de la liberación y lo que no es como tal, ¿verdad? Sí. Gracias. Quería hacer una aclaración. Sí.
Carmen tiene una pregunta bastante parecida, pero yo quería hacer una aclaración. ¿Me oye? Sí. Que dice Carmen aquí que ella piensa que se le asocia a la teología de liberación con el padre Arrupe. Yo estudié este caso porque pensé que venía. La teología de liberación no es de Arrupe, ni siquiera es jesuita. O sea, ya venía cuando Arrupe, fíjate que ustedes hablaron también de que muchas de las obras habían empezado ya del 50 y pico. Así que yo no sé, yo no pude encontrar quién fue la primera persona que usó la frase, pero no fue Arrupe decididamente. Ahora, la segunda... sí. El libro de Gustavo Gutiérrez que se titula Teología de la Liberación se publicó en el año 71. No, pero La segunda edición. Mucho antes de eso. La segunda edición. ¿Y la primera 63? Creo que fue en el 68 o principio del 69. Ya desde eso, desde antes ya los jesuitas... Pero hubo otras modificaciones, en el año 72 hubo otra, en inglés ha traducido también como una modificación ulterior, ¿verdad? Pero que desde antes ya había mucho movimiento. Sí, Sí. sin duda. Pero sí, Carmen. Solo para aclarar. Sí. ¿Puebla qué año fue? 68. 79. En el 68. La segunda. No, Puebla, 79, perdón, febrero del 79, sí. ¿El concepto como tal nace en Puebla? No. Ya en Medellín ya se hablaba. Gustavo Gutiérrez estuvo presente en Medellín, la segunda convocatoria del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, ¿verdad? Exacto, la segunda pregunta que tiene Carmen aquí es cómo aterrizamos hoy en día el buen sentido de la teología de liberación. Sí. Quisiera aclarar algo. En mi punto es el siguiente. Por muchos años se ha tratado de confundir la doctrina social de la Iglesia con la teología de liberación, tal como se conoce en Latinoamérica y tal como se ha promovido. Yo pienso que es responsabilidad de la Iglesia, de todos nosotros, el promover la doctrina social de la Iglesia sin mirarlo desde el punto de vista que los marxistas tratan de confundir y utilizar. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que cuidar de los pobres, compartir con ellos y ayudarlos, 100% de acuerdo, pero sin caer en la otra forma en que se mira en toda Latinoamérica. Y les digo por mi caso muy personal, hace muchos años, a fines de los 80, principios de los 90, yo estaba en el programa de diaconado en la diócesis de Houston, Texas, y lamentablemente muchas de las bibliografías que nos dieron a leer eran de escritores que promovían la teología de la liberación, incluyendo todos esos que ustedes mencionaron, y a los cuales tuve que leerlos, y tuve que presentar ese y discutirlo, y al final, cuando me dieron un trabajo final, le dije que durante la historia de la iglesia habíamos tenido muchos teólogos que habían hecho muchas teologías diferentes y que habían hecho mucho daño a la iglesia. Por eso era mi pregunta. Sí. La iglesia tiene que ser responsable de la teología, de la ayuda social a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con su punto de vista, porque yo creo que la teología de liberación entra dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Entra. Pero el problema es que la teología social, la teología de liberación trata de utilizar a la iglesia como base para toda Latinoamérica. Pero ¿cuál teología de liberación? Yo dije que había por lo menos como 4 vertientes o 5 vertientes. ¿Cuál de ellas? Todas, no. Bueno, no ya. todas. Por favor. Básicamente es la siguiente forma. Usualmente, el pueblo de Latinoamérica, hasta abajo, ¿cómo ven la teología de liberación? Pregúntale a cualquier gente del pueblo. Lo primero que piensan es marxismo. Y si usted tiene otra idea, se la respeto. Bueno, pero no me sí, piense. perdón, vamos a yo quiero terminar este diálogo porque se va demasiado lejos. Otra pregunta que se la voy a dar a Silvia. Silvia, en la iglesia actual, ¿sigue vivo el espíritu de Arrupe? Una pregunta, ¿qué tú crees? Lo están tratando de matar fácilmente. Cada vez Ven, más y sí. más y más. Espinosa, nosotros nos Yo creo que cada vez
el espíritu de Arrupe se está tratando de eliminar de nuestra iglesia. Vaya, esa es mi opinión. A lo mejor yo estoy mal, pero hay que hacer todo lo posible por difundir todo esto que nosotros sabemos, la lucha por la justicia social, que va unida a la idea de Arrupe de que el hombre y la mujer no puede decir que ama a Dios si no ama al hermano. Y al hermano no solamente se le dice, ay, como dice la carta a Santiago, vete en paz, vea muy bien, sino lucha por cambiar las estructuras que están haciendo que esa persona no tenga pan. Eso es para mí lo que mi opinión. Sería bueno que citara fuentes que impiden que se conozca la figura del grupo. No lancemos criterios hacia el aire sin tener las fuentes que eso avale ese comentario. Tienes las fuentes aquí al tope de mi cabeza, no las tengo. Pero el discurso que citáramos fuentes donde se dice eso. Lo de que la justicia fue en el discurso en el discurso de. Es la figura de Arrupe la que están preguntando. Sí. Si hoy día en la iglesia tiene vigencia o no. Claro que tiene vigencia. Estás diciendo que se está cargando la figura de Arrupe. Bueno, hay mucha gente que no la respeta. ¿Dónde está eso? Ah, bueno, no. O sea, no como iglesia. No como iglesia, quizás. Bueno, pero yo no la veo viva. Yo personalmente no la veo viva en la iglesia que yo pertenezco en este momento. Está de mal, pero. Yo solamente quería añadir que una vez cité el siguiente comentario. Cité el siguiente comentario sin decir el autor. Y le pedí a mis estudiantes, los 30 años, yo estoy en el seminario de San Vincent de Paul, allá en Boynton Beach, 30 años, ¿verdad? Y les leí la siguiente frase, sin identificar el autor. Y dice, cuando tú le niegas a los pobres lo que les hace falta, dice, cuando tú le das a los pobres lo que les hace falta, no les estás haciendo un favor. Les estás devolviendo lo que les pertenece y que tú has robado, porque lo que Dios ha creado para el uso de muchos, unos pocos se lo han apropiado. Y como 4 o 5 de ellos o más, si levantaron la mano, Karl Marx o Lenin o un teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, le dice, San Ambrosio de Milán, que murió en el año 397 de la era cristiana, unos 1500 años antes que existieran estos términos de teología de la liberación. Y eso exactamente lo dice San Juan Crisóstomo, citado por el Papa Francisco, ¿no? Pero ¿qué digo? El Papa Francisco, por supuesto, sabemos que es marxista y todo eso, pero está citado por él en Evangelii Gaudium, ¿verdad? La misma frase, cuando tú le das a los pobres lo que necesitan, no les estás haciendo un favor, les estás dando lo que les pertenece, lo que tú les has robado, porque lo que Dios le ha dado al cuidado de todos, unos pocos se lo han apropiado. San Ambrosio de Milán, escribiendo en el año 397. Y él no dice, ¿verdad?, de dar limosna y todo eso, no. Devolver lo que les pertenece, lo que les pertenece.